En una polvorienta carretera de terracería a las afueras de Culiacán, Sinaloa, bajo el sol implacable de mayo de 2020, yacía abandonada una camioneta BMW X5 de color negro. No era un vehículo cualquiera, y su conductor tampoco. Las ventanas estaban destrozadas, y la carrocería, perforada por más de 100 impactos de bala, parecía un colador de metal. Dentro la escena era aún más grotesca. Amontonados en los asientos traseros se encontraban los cuerpos sin vida de 3 personas. Uno de ellos pertenecía a un hombre que, hasta hacía muy poco, había personificado el poder, la impunidad y el glamour letal del narcotráfico moderno. Su rostro, ahora desfigurado, había sido famoso en las redes sociales, un ícono de la narcocultura que exhibía con orgullo relojes Audemars Piguet, anillos de diamantes y autos de lujo. Era Rodrigo Arechiga Gamboa, mejor conocido por su alias de guerra, el Chino Anthrax. El hombre que había sido el líder y fundador del brazo armado más sanguinario del cartel de Sinaloa, el jefe de sicarios personal de Ismael El Mayo Zambada, había regresado a casa solo para encontrar la muerte a manos de la misma organización que le dio todo su poder. Su caída no fue en un tiroteo contra las autoridades ni en una batalla contra sus rivales. Fue una ejecución, una sentencia dictada desde las sombras por los mismos hombres a los que un día llamó hermanos. El Chino Anthrax no era un sicario común. En un mundo que tradicionalmente premia el anonimato y la discreción, él rompió todas las reglas. Se convirtió en el primer sicario celebridad de la era digital. Su cuenta de Instagram era un escaparate de una vida que muchos jóvenes deslumbrados por esa cultura anhelaban. Viajes a Dubái, fiestas en Las Vegas, yates en el Mediterráneo y fotografías junto a celebridades como Paris Hilton. Posaba con rifles chapados en oro, tigres como mascotas y fajos de billetes de $100. Era la encarnación del poder del cartel de Sinaloa, una máquina de relaciones públicas que mostraba al mundo que ser un asesino para la organización más grande del planeta era sinónimo de una vida de excesos ilimitados. Como líder de los Anthrax, su trabajo consistía en eliminar a los enemigos del cartel, secuestrar, torturar y sembrar el terror. Era el escudo y la espada de El Mayo Zambada, un hombre cuya confianza se había ganado a base de una lealtad y una brutalidad sin límites. Pero esa lealtad, el pilar sobre el que construyó su imperio de sangre y lujo, se resquebrajó y en el mundo del narco, un hombre sin lealtad es un hombre muerto. La historia de El Chino Anthrax es una parábola sobre cómo la soberbia y la traición pueden destruir al hombre más temido. Si quieres saber cómo este sicario pasó de ser el rey de Instagram a un cadáver abandonado en un camino rural, quédate hasta el final y suscríbete para no perderte las crónicas más oscuras del crimen organizado. El ascenso de Rodrigo Arechiga Gamboa dentro del cartel de Sinaloa fue meteórico. Originario de Culiacán, creció inmerso en la cultura del narcotráfico, viendo cómo los capos locales se convertían en leyendas. No provenía de una familia de narcotraficantes de alto linaje, por lo que tuvo que abrirse camino desde abajo. Comenzó como guardaespaldas de Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, el hijo de El Mayo. En ese círculo íntimo, demostró rápidamente su valía. No solo era eficiente y despiadado, sino también inteligente y carismático, cualidades que llamaron la atención del propio Mayo Zambada. En medio de las sangrientas guerras que el cartel de Sinaloa libraba a finales de la década de los 2000, especialmente contra los hermanos Beltrán Leiva y los restos del cartel de los Arellano Félix en Tijuana, El Mayo necesitaba un grupo de élite, una fuerza de choque que no solo eliminara a sus rivales, sino que lo hiciera de una manera tan espectacular que infundiera miedo en todo el país. Así nacieron los Anthrax, y el Chino fue elegido como su líder indiscutible. Bajo su mando, los Anthrax se convirtieron en sinónimo de violencia extrema. Su nombre, inspirado en la mortal bacteria, era una declaración de intenciones. Eran el virus letal del cartel. Se especializaban en operaciones de alto impacto, ejecuciones planificadas con precisión militar y enfrentamientos directos con grupos rivales. Su reputación creció con cada cuerpo que dejaban atrás, con cada mensaje que firmaban. Pero fue la personalidad de su líder lo que los hizo legendarios. El Chino Anthrax no se escondía. Al contrario, cultivó una imagen pública. Se le veía en los mejores antros de Culiacán,
siempre rodeado de mujeres hermosas y protegido por su convoy de sicarios. Su anillo de calavera de diamantes se hizo famoso, un símbolo de su estatus. Mientras los capos de la vieja guardia como el Mayo vivían ocultos en la sierra, el Chino vivía bajo los reflectores, usando las redes sociales como su principal herramienta de propaganda. Esta estrategia, aunque lo hizo inmensamente popular entre sus seguidores, también lo convirtió en un blanco fácil y prioritario para las agencias de inteligencia de México y los Estados Unidos. Cada foto, cada viaje, cada alarde, era un punto más en el mapa que las autoridades trazaban para cazarlo. Era una bomba de tiempo. La detención de Arechiga en Ámsterdam no fue un golpe de suerte, sino la culminación de una meticulosa investigación internacional. Las agencias de inteligencia habían estado rastreando sus movimientos digitales, utilizando sus propias publicaciones en redes sociales como pistas cruciales. Su estilo de vida extravagante, diseñado para intimidar y fascinar, se volvió en su contra, transformándolo de un fantasma en las sombras a un objetivo de alta prioridad. Esta caída en un aeropuerto europeo, lejos de las balaceras y el caos de Culiacán, subrayó una nueva realidad en la guerra contra el narcotráfico. La batalla no solo se libraba en las calles, sino también en el ciberespacio, donde cada alarde digital era un eslabón en la cadena de su eventual captura. El error fatal que desencadenó su caída fue precisamente su arrogancia. Creyéndose intocable, decidió tomar un vuelo desde la Ciudad de México hacia Ámsterdam, en los Países Bajos, en diciembre de 2013. Viajaba con un nombre falso, pero la Administración de Control de Drogas, la DEA y la Interpol ya le seguían la pista gracias a su actividad en redes sociales. Fue detenido en el aeropuerto de Schiphol sin oponer resistencia. La imagen del sicario temido, esposado por la policía holandesa, dio la vuelta al mundo. Fue el principio del fin. Tras un proceso legal, fue extraditado a los Estados Unidos para enfrentar cargos por tráfico de drogas en una corte de San Diego, California. Enfrentado a la perspectiva de pasar el resto de su vida en una prisión de máxima seguridad, el chino Anthrax tomó la decisión que lo convirtió en un paria. Decidió colaborar. Rompió el código de omertá del cartel y se convirtió en informante del gobierno estadounidense, proporcionando detalles sobre las rutas de trasiego, las estructuras de mando y los secretos de la organización que lo había encumbrado. A cambio de su cooperación, recibió una sentencia reducida. La traición es el único pecado que no se perdona en el cartel. ¿Qué lleva a un hombre que lo tiene todo a colaborar con el enemigo? ¿El miedo a la cárcel o la creencia de que puede ser más listo que todos? Déjanos tu opinión en los comentarios sobre por qué crees que un sicario de su nivel decidió convertirse en soplón, y comparte este video para abrir el debate. Después de cumplir parte de su condena, en marzo de 2020, Rodrigo Arechiga fue puesto en libertad condicional y debía cumplir 5 años de arresto domiciliario en un lugar no revelado de San Diego. Para el cartel de Sinaloa, un traidor libre era una amenaza inaceptable. Sin embargo, el chino cometió un último acto de arrogancia que sellaría su destino de forma definitiva. Apenas 2 meses después de su liberación, el 9 de mayo, su oficial de probatoria reportó su desaparición. Se había quitado el grillete electrónico y se había fugado. En un movimiento que desafía toda lógica, decidió regresar a México, a Culiacán, el epicentro del poder de El Mayo Zambada, el hombre al que había traicionado. Quizás creyó que el cartel no se atrevería a tocarlo en su propio territorio, o tal vez, en un acto de desesperación, buscaba negociar su perdón. Fuera cual fuera su razonamiento, fue el equivalente a meter la cabeza en la boca del lobo. Su presencia en Culiacán no pasó desapercibida. Apenas una semana después de su fuga, un comando de sicarios fuertemente armados irrumpió en la casa donde se alojaba, en la colonia Guadalupe Victoria. No iba solo. Con él estaban su hermana, Ada Jimena, y su cuñado, Juan García. Los 3 fueron secuestrados a plena luz del día. La cacería había terminado. La sentencia, dictada en las altas esferas del cartel, iba a ser ejecutada. Menos de 24 horas después, la camioneta BMW negra fue encontrada. El cuerpo de el chino Anthrax estaba en la parte trasera, envuelto en tela. Había sido torturado y su rostro estaba cubierto con una bolsa de plástico negro. La brutalidad del ataque fue un mensaje claro y contundente para todos, dentro y fuera de la organización.
La traición se paga con la vida, sin importar quién seas, cuánto poder hayas tenido o cuán famoso te hayas vuelto. El hombre que vivió para la cámara murió en la oscuridad de un camino de tierra, ejecutado por sus antiguos patrones. La caída de El Chino Anthrax marcó el fin de una era. Fue la brutal colisión entre la narcocultura de la ostentación y los códigos de sangre de la vieja escuela. Su historia es una advertencia sombría sobre la naturaleza efímera del poder en el mundo del crimen. Vivió una vida de película, llena de acción, lujos y adrenalina, pero como en la mayoría de las películas de gángsteres, el final fue trágico y violento. La organización que lo creó y lo elevó al estatus de leyenda fue la misma que lo borró del mapa sin el menor remordimiento. Su muerte demostró que, por encima de la fama, el dinero y las redes sociales, la única ley que verdaderamente importa en el cartel de Sinaloa es la ley de El Mayo Zambada, un fantasma que no perdona ni olvida. El sicario más temido y visible de su generación se convirtió en un recordatorio de que, en esa guerra, nadie es intocable y la lealtad es la única moneda que puede comprar, por un tiempo, el bien más preciado: la vida. Las crónicas del narcotráfico están llenas de ascensos espectaculares y caídas aún más dramáticas. Cada historia nos revela una faceta de este mundo complejo y brutal. Para seguir descubriendo las historias detrás de los nombres que han marcado la historia del crimen organizado, asegúrate de estar suscrito al canal y activa la campana de notificaciones. Tu interés nos permite seguir contando estas historias que deben ser conocidas.